Bienvenidos a una historia que permanece enterrada en los recuerdos de mi familia por más de un siglo. Mi nombre es Daniel Castañeda, el último descendiente de una línea familiar que muchos en Zacatecas preferirían olvidar. Lo que voy a contarles no es un cuento, no es una leyenda. Es la verdad que encontré entre las páginas amarillentas de diarios olvidados y en las miradas esquivas de los ancianos del pueblo. Esta es la historia de un pozo, de una familia y de una maldición que corre por mis venas. Lo que descubrí cambió para siempre mi percepción sobre mis ancestros y sobre mí mismo. Algunos secretos deberían permanecer enterrados, pero otros exigen ser revelados. No te vayas, quédate hasta el final, porque cada detalle importa en esta historia, cada nombre, cada fecha, cada susurro en los pasillos de la vieja hacienda Castañeda. Y al final entenderás por qué el agua del pozo siempre huele a algo más que humedad, por qué los domingos nadie en mi familia salía de casa, y por qué, después de todo este tiempo, sigo escuchando voces ahogadas en mis sueños. Si te gustan las historias reales de misterio y oscuros secretos familiares, suscríbete ahora mismo a La Macabra Historia y comparte este video. Somos un canal dedicado a revelar lo que sobrevivientes como yo han descubierto, testimonios de personas que, como yo, cargan con el peso de conocer la verdad. Ayúdanos a que estas historias lleguen a más personas que buscan respuestas en los rincones más oscuros de nuestro pasado. Y ahora, prepárate para conocer el macabro legado de los Castañeda y el pozo que se tragó mucho más que agua. Encontré el diario de mi bisabuelo Ernesto Castañeda un martes de noviembre, mientras limpiaba el ático de la casa familiar en las afueras de Zacatecas. Era un libro de cuero desgastado, con páginas amarillentas y una peculiar cerradura de bronce que se dio con un simple tirón. Jamás imaginé que esas páginas contendrían el inicio de una verdad que mi familia había ocultado durante generaciones. Mi abuela Victoria siempre me decía cuando era niño: «Daniel, los domingos no son nuestros. Los domingos pertenecen al pozo». Yo reía pensando que era una de esas supersticiones que los viejos transmiten a los jóvenes. Pero había algo en su mirada cuando lo decía, algo que me helaba la sangre y me hacía obedecer sin preguntar. Nunca entendí por qué cada domingo las cortinas permanecían cerradas, por qué nadie salía al patio trasero donde se encontraba aquel viejo pozo de piedra y por qué mi abuela encendía 7 velas negras al amanecer. La hacienda Castañeda, nuestra propiedad desde 1870, fue una de las más prósperas de la región. Mi tatarabuelo Sebastián Castañeda la adquirió después de hacer fortuna en las minas de plata. Los locales decían que la tierra estaba maldita, que los indígenas que habitaron la zona siglos atrás nunca se acercaban a ese lugar, especialmente donde se encontraba el pozo. Pero Sebastián, hombre de ciencia y escéptico, ignoró las advertencias. El diario de Ernesto comenzaba en 1905, 2 años antes de que todo cambiara para siempre. 4 de mayo, 1905. Padre insiste en expandir la hacienda hacia el sur, donde se encuentra el viejo pozo. Los trabajadores se niegan a acercarse. Dicen que por las noches se escuchan voces que salen de sus profundidades. Padre los ha llamado supersticiosos y ha despedido a 3. Mañana traerá trabajadores de Puebla que no conozcan las historias locales. Las entradas continuaban, detallando la obsesión de Sebastián con el pozo. Lo había mandado a limpiar, profundizar y, sorprendentemente, a pesar de estar en una región semidesértica, el pozo nunca se secaba. Tenía agua cristalina que reflejaba como un espejo el rostro de quien se asomaba. Pero nadie bebía de ella. 12 de junio, 1905. Algo extraño sucedió hoy. Encontramos a uno de los trabajadores de Puebla flotando en el pozo. Decían que era un nadador experto. Su rostro mostraba una expresión de terror indescriptible. Padre ha ordenado sellar el suceso, pagó a la familia y envió el cuerpo de regreso a Puebla con la historia de que murió de fiebre. Es el tercer accidente este año.
Mi bisabuelo Ernesto, según fui descubriendo, comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Las muertes en el pozo eran demasiado frecuentes para ser accidentales, y todas ocurrían en domingo. 28 de octubre, 1905. He comenzado a investigar la historia del terreno. Un anciano de Zacatecas me ha contado que este lugar fue escenario de un sacrificio masivo durante la época colonial. Aparentemente, los españoles arrojaron a docenas de indígenas al pozo como castigo por una rebelión. El anciano dice que el agua del pozo está maldita, que contiene las almas de los que murieron clamando venganza. Padre se reiría de estas historias. Yo no puedo. La última entrada de 1905 me dejó helado. 31 de diciembre, 1905. Padre ha hecho algo imperdonable. Lo vi anoche desde mi ventana. Arrastró a uno de nuestros peones hasta el pozo. El hombre suplicaba. Padre murmuró algo que no pude escuchar y luego lo empujó. Los gritos duraron apenas segundos. Cuando confronté a Padre esta mañana, me miró con unos ojos que no reconocí y dijo: «Un sacrificio por año mantiene la prosperidad, hijo. Aprenderás cuando la hacienda sea tuya». ¿En qué se ha convertido mi padre? ¿Qué pacto ha hecho? Cerré el diario, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Siempre había escuchado rumores sobre la riqueza inexplicable de los Castañeda, sobre cómo la hacienda prosperaba incluso durante las peores sequías. Nunca imaginé que detrás de esa prosperidad se ocultaba un pacto tan oscuro. Decidí bajar al sótano, donde mi abuela guardaba los archivos familiares. Entre cajas polvorientas encontré fotografías antiguas de la hacienda. En una de ellas, fechada en 1906, aparecía mi tatarabuelo Sebastián junto al pozo. A su lado, un hombre de aspecto sombrío vestido como sacerdote. Al reverso de la fotografía, una inscripción: Padre Ignacio Mondragón y Sebastián Castañeda, acuerdo renovado. ¿Qué clase de acuerdo había entre mi tatarabuelo y aquel sacerdote? ¿Y qué tenía que ver con las muertes en el pozo? Mientras revisaba más documentos, encontré un recorte de periódico de 1907 que cambiaría mi entendimiento para siempre. El titular decía: Tragedia en Hacienda Castañeda, familia completa desaparece durante tormenta. Según el artículo, la familia de uno de los trabajadores de la hacienda, una madre y sus 4 hijos, habían desaparecido sin dejar rastro durante una fuerte tormenta. Las búsquedas fueron infructuosas, pero yo sabía por las fechas que aquella tormenta había ocurrido un domingo. El diario de mi bisabuelo Ernesto continuaba en 1907, el año que cambió el destino de nuestra familia para siempre. Las entradas se volvían más erráticas, más desesperadas. 15 de febrero 1907. He descubierto la verdad sobre el pozo. No puedo dormir desde entonces. Padre Ignacio me encontró investigando en los archivos de la iglesia y, sorprendentemente, decidió revelarme lo que sabe. El pozo es mucho más antiguo de lo que pensábamos. Existía mucho antes de que los españoles llegaran. Era un lugar de sacrificio azteca, un portal al inframundo según sus creencias. Los conquistadores continuaron la tradición a su manera, arrojando a sus enemigos allí. Y ahora mi padre continúa alimentándolo. Me detuve en esta entrada, sintiendo náuseas. ¿Alimentándolo? ¿El pozo necesitaba ser alimentado? 3 de marzo, 1907. Padre Ignacio me ha explicado el pacto. Aparentemente, mi abuelo Rodrigo Castañeda, desesperado por salvar la hacienda durante la gran sequía de 1868, hizo un trato con algo que habita en el pozo. Un sacrificio anual a cambio de prosperidad. Un alma cada año, siempre en domingo. Si el pacto se rompe, el pozo reclamará a todos los Castañeda, uno por uno. Padre lo ha mantenido durante décadas. Los accidentes no son accidentales. Dios me perdone, he vivido de la sangre de inocentes. Mi mente daba vueltas. ¿Mi familia había prosperado a costa de vidas humanas durante generaciones? ¿Era posible que nadie hubiera roto este ciclo macabro en más de un siglo? Seguí leyendo,
y lo que encontré me dejó sin aliento. 10 de mayo, 1907. No puedo seguir con esto. He confrontado a padre y le he dicho que revelaré todo. Su respuesta me heló la sangre. Si hablas, todos moriremos. ¿Es eso lo que quieres para tu esposa embarazada? ¿Para tu futuro hijo? Me mostró un antiguo documento firmado con sangre por mi abuelo. El pacto es real, escrito y sellado. El pozo no es solo un hoyo en la tierra, es algo más. La siguiente entrada estaba fechada semanas después, con una caligrafía temblorosa. 7 de junio, 1907. María dio a luz ayer a nuestro hijo, Alfonso. Debería ser el día más feliz de mi vida, pero no puedo dejar de pensar en los niños que han muerto en ese pozo. Niños como mi hijo. He tomado una decisión. Este domingo romperé el ciclo. He hablado con Padre Ignacio en secreto. Existe una forma de sellar el pozo para siempre, pero requiere un sacrificio voluntario de sangre Castañeda. Alguien de nuestra familia debe ofrecerse voluntariamente. No le he dicho nada a María. Me despediré de ella y de mi hijo esta noche como si fuera cualquier otra. La última entrada del diario me dejó helado. 9 de junio, 1907. Domingo. Hoy termina todo. He escrito cartas explicando todo a María y a mi hijo cuando crezca. Las he escondido bajo la tabla suelta de mi estudio. Si algo sale mal, que Dios me perdone y proteja a mi familia. El pozo debe ser sellado para siempre. No había más entradas después de esa fecha. Busqué frenéticamente entre los documentos familiares alguna mención sobre lo que había ocurrido ese domingo de 1907. Encontré el certificado de defunción de mi bisabuelo Ernesto. Ahogamiento accidental, 9 de junio de 1907. Mi tatarabuelo Sebastián había sobrevivido hasta 1915, muriendo pacíficamente durante el sueño, según los registros. Mi abuela Victoria nació en 1930, hija de Alfonso Castañeda, quien aparentemente nunca supo la verdad sobre la muerte de su padre. Entre los documentos encontré algo más, un mapa detallado de la propiedad, fechado en 1910. El pozo aparecía claramente marcado, pero con una anotación. Sellado por orden de Sebastián Castañeda, 1907. No excavar bajo ninguna circunstancia. Decidí buscar el estudio mencionado en el diario. La hacienda era grande, con muchas habitaciones que habían cambiado de uso con los años. Finalmente, identifiqué lo que debió ser el estudio de Ernesto, ahora convertido en un cuarto de almacenamiento. Pasé horas buscando la tabla suelta mencionada en el diario, hasta que finalmente, debajo de un viejo armario, encontré lo que buscaba. Bajo la tabla había un pequeño compartimento, y dentro de él, un paquete envuelto en tela encerada que había preservado su contenido durante décadas. Contenía 2 cartas amarillentas y un extraño medallón de plata con inscripciones que no pude descifrar. La primera carta estaba dirigida a María, la esposa de Ernesto. Era una despedida desgarradora, explicándole sus razones para hacer lo que iba a hacer, rogándole perdón y pidiéndole que protegiera a su hijo de la verdad hasta que fuera lo suficientemente mayor para entenderla. La segunda carta me dejó sin aliento. Estaba dirigida a su hijo Alfonso, mi abuelo, y comenzaba así: Querido hijo, si estás leyendo esto, significa que has encontrado la verdad que intenté enterrar con mi vida. El pozo de nuestra hacienda no es lo que parece. Lleva siglos reclamando vidas, alimentándose del miedo y la desesperación. Tu abuelo Sebastián hizo un pacto con lo que habita en él, un sacrificio anual a cambio de riqueza y prosperidad. No pude vivir con esa carga en mi conciencia. Esta noche, domingo 9 de junio de 1907, intentaré sellar el pozo para siempre con un ritual que el padre Ignacio me ha enseñado. Requiere sangre voluntaria de un Castañeda, sangre ofrecida libremente. Si tienes esta carta en tus manos, una de 2 cosas ha ocurrido. O he tenido éxito y el pozo está verdaderamente sellado, o he fracasado y el pacto continúa. Para saberlo con certeza, debes observar lo siguiente.
Si los domingos en la hacienda transcurren sin incidentes, si no hay susurros en la noche, ni sueños de ahogamiento, entonces he tenido éxito. Si, por el contrario, los domingos traen consigo una sensación de opresión, si escuchas voces que vienen de ninguna parte, si sueñas con agua y manos que te arrastran hacia abajo, entonces el pozo sigue hambriento y el pacto sigue en pie. El medallón que acompaña esta carta es la llave para sellarlo definitivamente, pero úsalo solo como último recurso, porque el precio es siempre el mismo: una vida Castañeda ofrecida voluntariamente. Te amo, hijo mío, aunque nunca llegaré a conocerte. Perdóname por la carga que nuestra familia lleva en la sangre. Tu padre, Ernesto Castañeda. Terminé de leer con lágrimas en los ojos. Mi abuelo Alfonso nunca encontró estas cartas. Murió en 1980 sin saber la verdad sobre su padre o sobre el pozo, pero mi abuela Victoria, su esposa, parecía saber algo. Sus advertencias sobre los domingos, las velas negras. ¿Había descubierto la verdad por su cuenta? Miré el medallón en mi mano. Era pesado, con símbolos que parecían mezclar iconografía cristiana con elementos prehispánicos. En el centro, la figura de un pozo estilizado del que emergían lo que parecían ser manos suplicantes. De repente, recordé algo que me heló la sangre. Durante toda mi infancia y adolescencia había sufrido de una pesadilla recurrente. Me ahogaba en un pozo oscuro mientras manos me arrastraban hacia el fondo. Siempre ocurría la noche del domingo. El pozo no estaba sellado. El sacrificio de Ernesto no había sido suficiente. A medida que profundizaba en mi investigación, los extraños sucesos en la hacienda comenzaron a intensificarse. Las luces parpadeaban sin explicación, objetos cambiaban de lugar mientras dormía y, lo más perturbador, comencé a escuchar lo que parecían ser susurros ahogados provenientes de las tuberías de agua. Decidí buscar el pozo mencionado en los documentos. Según el mapa de 1910, debería estar en el extremo sur de la propiedad, en una zona que ahora era parte de un jardín abandonado que nadie en la familia visitaba. Cuando llegué allí, no encontré ningún pozo, solo una extraña formación circular de piedras cubiertas de musgo y maleza. Comencé a despejar la vegetación y descubrí que las piedras formaban un círculo perfecto de aproximadamente 3 metros de diámetro. En el centro, una losa de piedra maciza con un símbolo tallado, el mismo símbolo del medallón que había encontrado. ¿Qué estás haciendo ahí? La voz de mi tía Elena me sobresaltó. Era la hermana menor de mi padre, una mujer de 70 años que rara vez salía de su habitación. Deberías saber que ese lugar está prohibido. Tía Elena, encontré el diario de Ernesto Castañeda. Sé lo del pozo, lo del pacto. Su rostro palideció. Entra a la casa, ahora. Una vez dentro, sentados en la vieja cocina, mi tía Elena finalmente habló. Pensé que moriría sin que nadie más supiera la verdad. Tu padre se negó a creerlo, igual que tu abuelo Alfonso. Pero tu abuela Victoria sabía. Ella me lo contó todo. ¿Qué pasó realmente en 1907?, pregunté. Elena suspiró profundamente. Tu bisabuelo Ernesto intentó romper el pacto. Se arrojó voluntariamente al pozo para sellarlo con su sacrificio, pero no funcionó como esperaba. El pozo, o lo que sea que habita en él, no quería un sacrificio voluntario. Quería miedo, quería sufrimiento. Tu tatarabuelo Sebastián se dio cuenta de que el pacto seguía vigente cuando comenzó a escuchar las voces. ¿Qué voces? Las voces de todos los que habían muerto en el pozo, incluida la de su propio hijo Ernesto. Sebastián enloqueció. Ordenó cubrir el pozo con una losa de piedra y construir encima. Pensó que si lo sellaba físicamente, rompería la conexión, pero solo empeoró las cosas. Elena me explicó que después de sellar el pozo, las muertes extrañas continuaron, no mediante ahogamientos directos, sino a través de accidentes relacionados con el agua. Un trabajador se ahogó en la bañera, otro en un barril de agua de lluvia, siempre los domingos.
Sebastián finalmente entendió que el pozo seguiría reclamando su sacrificio anual, sin importar cómo, así que retomó el pacto original. Cada año elegía a alguien, generalmente un trabajador sin familia o algún vagabundo de la región, y lo llevaba hasta el pozo sellado. Allí realizaba algún tipo de ritual con la ayuda del padre Ignacio. Nadie sabe exactamente qué hacían, pero funcionaba. La hacienda prosperaba y las muertes por agua cesaban hasta el próximo año. ¿Y después de la muerte de Sebastián?, pregunté, temiendo la respuesta. Tu abuelo Alfonso nunca supo la verdad. Pero Victoria descubrió los diarios de Sebastián y entendió la situación. Para entonces, el pozo llevaba años sin recibir su sacrificio. Comenzaron a ocurrir cosas extrañas, muertes inexplicables en la familia. Tu tío Gabriel se ahogó en el lago durante un paseo dominical. Tu prima Lucía murió de un extraño edema pulmonar, sus pulmones llenos de agua sin explicación médica. Victoria se dio cuenta de que el pozo estaba cobrando su deuda con la familia Castañeda. ¿Y qué hizo ella? Elena guardó silencio por un momento. Tu abuela hizo lo que consideró necesario para proteger a la familia. Retomó el pacto a su manera. No preguntaré detalles, pero cada año, durante su vida, se aseguró de que el pozo recibiera lo que pedía. Cuando murió en 2002, me confió a mí la responsabilidad. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Estás diciendo que tú? No me juzgues, Daniel. Hice lo que tenía que hacer para proteger a lo que queda de nuestra familia, incluyéndote a ti, pero ahora estoy vieja y cansada. Pronto moriré y alguien tendrá que continuar. No puedes estar hablando en serio. Estamos hablando de asesinatos. Estamos hablando de supervivencia, replicó con dureza. Si el pacto se rompe, el pozo no se conformará con un sacrificio anual. Vendrá por todos nosotros, uno por uno, comenzando por el más joven, tú, Daniel. De repente, recordé algo. Espera, ¿cuándo fue el último sacrificio? Elena desvió la mirada. Hace casi un año, un vagabundo que pasaba por la carretera. Lo invité a cenar, le di vino con somnífero y luego lo llevé hasta la piedra del pozo. El ritual es simple. Solo hay que derramar la sangre sobre la piedra mientras se recita las palabras correctas. Sentí náuseas. ¿Y cuándo se supone que debe ocurrir el próximo? Este domingo, respondió. Pasado mañana, pero ya no tengo fuerzas para hacerlo. Por eso me alegra que hayas descubierto la verdad. Ahora podrás continuar con la tradición familiar. Me levanté bruscamente, horrorizado. Estás loca si crees que voy a asesinar a alguien por una superstición. Esto termina ahora. Voy a denunciarlo todo a las autoridades. ¿Y qué les dirás? ¿Que tu tía de 70 años ha estado sacrificando personas para alimentar a un pozo maldito? Te encerrarán en un manicomio. Además, nadie encontrará pruebas. El pozo no deja rastro de sus víctimas. Salí furioso de la cocina, decidido a poner fin a esta locura. Pero mientras subía las escaleras hacia mi habitación, escuché algo que me detuvo en seco. El sonido de agua goteando, cada vez más fuerte, aunque no había ninguna tubería cerca. Y luego, claramente un susurro. Domingo, domingo, domingo. Esa noche no pude dormir. Los susurros continuaron y las gotas de agua parecían seguirme por toda la casa. Cuando finalmente logré conciliar el sueño cerca del amanecer, tuve la pesadilla más vívida hasta entonces. Me encontraba dentro del pozo, rodeado de cuerpos flotantes que me miraban con ojos vidriosos. Uno de ellos, un hombre con ropas antiguas que reconocí como mi bisabuelo Ernesto, se acercó flotando y me susurró: «El medallón es la llave, pero el precio siempre es el mismo». Desperté empapado en sudor, con la certeza de que algo tenía que cambiar. No podía continuar con los asesinatos, pero tampoco podía simplemente ignorar lo que estaba ocurriendo. Decidí investigar más sobre el medallón que había encontrado. No te vayas. La historia continúa. Queridos amigos de La Macabra Historia, estamos llegando a los momentos más impactantes de esta perturbadora historia familiar.
Lo que Daniel descubrirá sobre el medallón y el verdadero propósito del pozo cambiará para siempre su destino. Si te está gustando esta historia, por favor, suscríbete ahora al canal. Cada semana traemos nuevos relatos de personas que, como Daniel, han descubierto secretos familiares que jamás debieron ser revelados. Ayúdanos compartiendo este video para que más personas puedan conocer estos testimonios escalofriantes. Recuerda que en La Macabra Historia contamos relatos de personas reales que han sobrevivido para contarlo. ¿Qué otras familias guardan secretos tan oscuros como los Castañeda? Descúbrelo suscribiéndote a nuestro canal. Y ahora, continuemos con esta aterradora historia. Con el medallón en mano, decidí visitar la Biblioteca Municipal de Zacatecas para investigar su origen. El archivista, un hombre mayor llamado Héctor Ramírez, palideció al ver el objeto. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó con voz temblorosa. Le expliqué que pertenecía a mi familia, sin entrar en detalles sobre el pozo o los sacrificios. Héctor me llevó a una sección restringida de la biblioteca, donde guardaban manuscritos antiguos. Este símbolo, dijo señalando el centro del medallón, es prehispánico. Representa a Tlaloc, el dios azteca de la lluvia y el agua, pero con una variación particular de la región de Zacatecas. Los nativos creían que ciertos lugares eran portales al Tlalocan, el paraíso acuático de Tlaloc. Estos portales solían ser cenotes o pozos naturales. ¿Y las inscripciones alrededor?, pregunté. Eso es lo extraño. Son en latín, agregadas posteriormente. Una mezcla de ritual católico y prehispánico. Una profanación, dirían algunos. Héctor tradujo las inscripciones. Aqua vitae, aqua mortis, sanguis vinculum est. Agua de vida, agua de muerte. La sangre es el vínculo. Héctor me mostró un antiguo manuscrito que documentaba cómo los conquistadores españoles habían adoptado y pervertido ciertos rituales indígenas, especialmente en regiones ricas en minerales como Zacatecas. Según estos registros, algunos sacerdotes españoles comenzaron a realizar rituales híbridos para pacificar a los dioses locales. Creían que podrían controlar las riquezas minerales de la región si ofrecían sacrificios a Tlaloc bajo la apariencia de rituales católicos. Un párrafo del manuscrito me llamó la atención. El pacto con las aguas debe renovarse con sangre pura cada año, en el día del Señor. Si el pacto se rompe, las aguas reclamarán 7 vidas por cada ofrenda olvidada. ¿Hay alguna forma de romper permanentemente este tipo de pacto?, pregunté, tratando de no sonar desesperado. Héctor me miró con suspicacia. Estos son solo mitos y supersticiones, joven. Pero según la tradición, para romper un pacto con Tlaloc, se necesitaba una ofrenda mayor que la original, no una vida cualquiera, sino la vida de quien inició el pacto o de su descendiente directo, y debía ser completamente voluntaria, sin coacción ni miedo. Regresé a la hacienda con esta información dando vueltas en mi cabeza. El domingo se acercaba, y los fenómenos extraños se intensificaban. Los grifos de la casa ahora emanaban agua turbia con un olor putrefacto. Las tuberías gemían como si alguien gritara dentro de ellas, y los susurros se habían vuelto tan fuertes que apenas podía dormir. Mi tía Elena me interceptó en el pasillo. ¿Has tomado ya una decisión? El domingo es mañana. No voy a asesinar a nadie, respondí firmemente. Entonces moriremos todos, dijo con resignación. Ya está comenzando. El pozo siente que el pacto va a romperse y está furioso. Como para confirmar sus palabras, un estruendo sacudió la casa. En la cocina, todas las tuberías habían reventado simultáneamente, inundando el suelo con agua negra que olía a muerte. Esa noche, mientras la casa se estremecía con sonidos inexplicables, tomé una decisión. Busqué entre los documentos familiares hasta encontrar el árbol genealógico completo de los Castañeda. Lo que Héctor había dicho resonaba en mi mente. La vida de quien inició el pacto o de su descendiente directo. Según los registros, el pacto había sido iniciado por mi tatarabuelo Rodrigo Castañeda en 1868. Su único hijo había sido Sebastián, quien a su vez
tuvo a Ernesto. Ernesto tuvo a Alfonso, mi abuelo, quien tuvo a mi padre Gabriel. Y yo, Daniel Castañeda, era el último descendiente directo masculino de Rodrigo, el último de la línea que podía romper el pacto. Mi bisabuelo Ernesto había intentado sacrificarse para romper el ciclo, pero había fallado. ¿Por qué? Quizás porque no tenía el medallón, o porque no conocía las palabras correctas, o quizás porque en el fondo tenía miedo. El domingo amaneció con una extraña calma. Los sonidos habían cesado, pero el aire se sentía denso, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. Me vestí con ropa limpia, me puse el medallón al cuello y salí hacia el jardín sur donde estaba la losa que cubría el pozo. Mi tía Elena me esperaba junto a la losa de piedra. Su rostro mostraba una mezcla de miedo y resignación. «Has tomado tu decisión», dijo. No era una pregunta. «Sí», respondí. «Voy a terminar con esto hoy, pero no como tú crees». La anciana me observó mientras yo examinaba la losa circular. Con el medallón en mano pude ver detalles que antes habían pasado desapercibidos. Pequeñas ranuras en la piedra que formaban un patrón similar al del medallón. «El medallón es la llave», murmuré, recordando las palabras de Ernesto en mi sueño. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Elena con alarma. «Si abres el pozo sin una ofrenda, desatarás algo peor que la muerte». Ignoré sus advertencias. Siguiendo un instinto que no podía explicar, coloqué el medallón en el centro de la losa, encajándolo en una hendidura casi invisible. Encajó perfectamente. Inmediatamente, un sonido como de engranajes antiguos emergió de las profundidades, y la losa comenzó a deslizarse lentamente hacia un lado, revelando la oscuridad húmeda del pozo. El olor que emergió era nauseabundo, una mezcla de agua estancada y descomposición. Pero lo más perturbador fueron los susurros, ahora claramente audibles, una cacofonía de voces suplicantes que hablaban en distintos idiomas y de distintas épocas. Elena retrocedió horrorizada. «Ciérralo, por Dios, ciérralo». Me asomé al borde. A diferencia de un pozo normal, no podía ver el fondo, solo una oscuridad absoluta que parecía absorber la luz. La superficie del agua estaba perfectamente quieta, como un espejo negro. «He investigado el medallón», dije, sin apartar la mirada del agua. «Este no es un pozo común. Es un portal como creían los antiguos. El pacto que hizo Rodrigo Castañeda no fue con un espíritu o demonio, fue con algo más antiguo, algo que los aztecas adoraban y que los españoles aprendieron a temer y a usar». «¿Qué vas a hacer?», preguntó mi tía, su voz quebrada por el miedo. «Lo que Ernesto intentó hace más de un siglo, pero con conocimiento que él no tenía». Del bolsillo de mi camisa, saqué un papel donde había anotado las palabras que encontré en otro manuscrito de la biblioteca, un ritual completo que combinaba frases en náhuatl y latín. Según los registros, era el verdadero ritual para romper definitivamente el pacto con las aguas. «El precio siempre es el mismo», murmuré. «Una vida Castañeda, ofrecida voluntariamente». «Daniel, no», gritó Elena, pero ya era tarde. Comencé a recitar las palabras del ritual, sintiendo cómo cada sílaba parecía resonar con el agua del pozo, que comenzó a agitarse como si algo bajo su superficie respondiera a mi llamado. «Tlaloc, Señor de las aguas, escucha mi voz. Yo, Daniel Castañeda, último descendiente directo de quien selló el pacto, vengo a ofrecer lo que me pertenece por derecho». El viento se intensificó a nuestro alrededor, formando un pequeño torbellino. Las nubes se oscurecieron sobre nosotros y un trueno retumbó en la distancia. «¿Qué estás haciendo?», gritó Elena por encima del viento. «El pacto original estaba corrupto desde el principio», expliqué mientras continuaba el ritual. «Rodrigo no ofreció su propia sangre, sino la de otros. Sebastián continuó la tradición. Incluso mi bisabuelo Ernesto falló porque en el fondo temía a la muerte. El pozo no quiere cualquier sacrificio. Quiere lo que se le prometió originalmente: sangre Castañeda». La superficie del agua comenzó a burbujear
y formas oscuras parecían moverse bajo ella. Manos, rostros, cuerpos enteros que se retorcían como si intentaran salir. Pero hay algo que descubrí, continué mientras sacaba del bolsillo un pequeño cuchillo. El medallón no solo es la llave para abrir el pozo, también es la llave para liberar a quienes están atrapados en él. Con un movimiento rápido, hice un corte en mi palma. La sangre brotó inmediatamente, roja y brillante bajo el cielo tormentoso. «Sanguis vinculum est», grité, extendiendo mi mano sangrante sobre el pozo. La sangre es el vínculo. Con mi sangre, la sangre de los Castañeda, libero a los atrapados y rompo el ciclo de sacrificios. Las gotas de mi sangre cayeron en el agua oscura, y en el momento en que hicieron contacto, el agua comenzó a hervir violentamente. Un grito colectivo emergió del pozo, como si cientos de voces clamaran al unísono. Elena cayó de rodillas cubriéndose los oídos. «Dios mío, están saliendo». Efectivamente, del agua comenzaron a emerger figuras traslúcidas, espectros de hombres, mujeres y niños de diferentes épocas, indígenas con vestimentas antiguas, trabajadores del siglo XIX, personas con ropas modernas, todos los sacrificados a lo largo de los siglos, liberándose de su prisión acuática. Entre ellos reconocí a uno que se detuvo frente a mí, mi bisabuelo Ernesto, con las ropas empapadas y el rostro sereno. «Lo has logrado», dijo con una voz que parecía venir de muy lejos. «Has comprendido lo que yo no pude ver. El pozo no quería más sacrificios, quería liberación». «¿Qué pasará ahora?», pregunté, sintiendo una extraña paz a pesar del caos sobrenatural que nos rodeaba. «El pacto está roto, las almas atrapadas serán libres, pero el pozo siempre ha estado aquí y siempre estará. Es parte de esta tierra». La figura de Ernesto comenzó a desvanecerse junto con las demás, ascendiendo hacia el cielo tormentoso como vapor. «Sella el pozo, Daniel, no con sangre esta vez, sino con verdad. Recuerda nuestra historia para que nadie más caiga en la trampa de la codicia y el miedo». Con estas palabras, Ernesto y el resto de los espectros se disiparon completamente. El agua del pozo, antes negra y turbia, comenzó a aclararse, volviéndose cristalina. Los truenos cesaron y el viento amainó. Elena se acercó temblorosa al borde del pozo. Está limpia. El agua está limpia». Miré mi mano sangrante y luego al pozo. El agua siempre fue solo agua. Fueron nuestros actos los que la corrompieron. Mientras observábamos, el nivel del agua comenzó a descender lentamente hasta revelar el fondo del pozo. Para nuestra sorpresa, no había cadáveres ni restos humanos, solo piedra lisa y algunos objetos metálicos, monedas antiguas, joyas oxidadas y lo que parecían ser pequeños ídolos prehispánicos. «Los tesoros de las minas», murmuró Elena, «la verdadera fuente de la riqueza de los Castañeda». «No», respondí comprendiendo finalmente toda la verdad. «Esto es lo que Rodrigo encontró originalmente, tesoros antiguos escondidos en el pozo». Él inventó la historia del pacto para justificar los asesinatos que cometió para mantener el secreto. Y Sebastián continuó con la mentira, convenciéndose a sí mismo de que era necesario para la prosperidad familiar. El medallón, que había quedado en el borde del pozo, brilló una última vez antes de desintegrarse como si fuera polvo antiguo. «¿Realmente se acabó?», preguntó Elena, aún incrédula. «Sí», respondí con certeza, «la maldición nunca fue real. Solo era el peso de la culpa, pasando de generación en generación, alimentada por el miedo y la superstición. Mientras el sol comenzaba a asomarse entre las nubes, iluminando el pozo ahora vacío, sentí un peso levantarse de mis hombros. Los Castañeda habían vivido bajo una sombra durante generaciones, una sombra creada por sus propios antepasados y perpetuada por el miedo y la ignorancia. Esa misma tarde, llamé a un equipo de arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Les conté que había descubierto un antiguo pozo prehispánico en la propiedad familiar con artefactos históricos en su interior.
No mencioné nada sobre pactos, maldiciones o sacrificios. Algunas verdades eran demasiado oscuras para ser compartidas. Semanas después, los arqueólogos confirmaron que el pozo databa de la época prehispánica y había sido utilizado en rituales tanto indígenas como coloniales. Los artefactos encontrados tenían un valor histórico incalculable y serían exhibidos en el museo local, reconociendo la generosa donación de la familia Castañeda. Mi tía Elena falleció pacíficamente 3 meses después, liberada al fin del terrible secreto que había cargado durante décadas. En su lecho de muerte, me tomó de la mano y me dijo: «Los domingos ya son nuestros otra vez». La hacienda Castañeda sigue en pie, ahora convertida parcialmente en un pequeño museo histórico que narra la historia de la región, desde la época prehispánica hasta la actualidad. El pozo, debidamente protegido y restaurado, es la pieza central de la exhibición. Y yo, Daniel Castañeda, sigo viviendo aquí, guardando la última parte del secreto familiar. Porque aunque rompí el ciclo de violencia y superstición, algunas noches todavía escucho susurros en las tuberías antiguas de la casa. No son amenazantes ni aterradores, solo recuerdos, ecos de un pasado que se niega a ser completamente olvidado. Cada domingo visito el pozo y dejo una flor flotando en su agua cristalina, no como sacrificio, sino como recordatorio, para que nunca olvidemos que los verdaderos monstruos no habitan en pozos malditos o portales sobrenaturales, sino en los corazones de hombres cuya ambición y miedo los lleva a cometer actos imperdonables. Y para recordar también que incluso las maldiciones más antiguas pueden romperse con la verdad y el coraje de enfrentarla. Queridos amigos de La Macabra Historia, gracias por acompañarnos hasta el final de esta perturbadora historia de los Castañeda y su pozo maldito. Como han visto, a veces los secretos familiares pueden ser más oscuros y profundos que cualquier pozo. Si esta historia te ha impactado, por favor suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras macabras historias. Cada semana traemos nuevos testimonios de personas que han sobrevivido para contar lo inexplicable. Comparte este video con amigos y familiares que disfruten de historias de misterio basadas en hechos reales. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndote estas inquietantes narraciones desde los rincones más oscuros de nuestra historia. Recuerda que en La Macabra Historia creemos que cada familia tiene secretos, pero algunos son verdaderamente mortales. ¿Tienes alguna historia familiar inquietante que quieras compartir con nosotros? Déjala en los comentarios o escríbenos. Quizás tu historia sea la próxima en ser contada. Y no olvides, a veces lo más aterrador no es lo sobrenatural, sino lo que los humanos son capaces de hacer para ocultar la verdad. Hasta la próxima historia.